¿Ya vio qué bonito? Yo no soy muy... Sí, sí, sí. Ok, miren, les paso las diapositivas para comenzar con la versión que ya hablé yo de esto, pero sería muy importante volverlo a retener porque para mí es de suma importancia que entendamos que la constitución jerárquica de la iglesia es un accidente histórico. Hay que decirlo así claramente. No es que la voluntad de Jesús haya dejado expresamente cómo tiene que ser la iglesia. Eso desde hace rato, cuando hablamos de la fundación de la iglesia, yo lo insistí. Y es que no hay forma, no hay manera, no hay ningún teólogo que sea capaz de decirnos que Jesucristo dijo que la iglesia tenía que ser jerárquica. Sabemos lo contrario, más bien. Lo que sabemos de Jesús es que Jesús dijo que los últimos serán los primeros, que el que quiera ser el primero de todos, que es el servidor de todos, etcétera, ¿no? Pero así como decir que en la voluntad de Jesús la iglesia tiene que estar jerárquicamente organizada es falso. No hay, yo no veo quién se le ocurra decir eso. Entonces, hay que partir de ahí. La constitución jerárquica de la iglesia, la organización de la iglesia vino después. Y claro, hay fundamentos para que haya pasado así. O sea, el Señor Jesús hizo lo que pudo y organizó un grupo de personas que llamaron apóstoles, que él llamó sus seguidores, sus amigos, y ya. Lo más que se puede decir es que él sí organizó. La palabra colegio en el Concilio Vaticano II fue muy criticada porque no sabemos si realmente le hubieran preguntado a Jesús si él fundó un colegio de apóstoles, ¿eh? Porque esta palabra es muy medieval, esta palabra es del siglo noveno. Es una palabra muy medieval cuando nació toda la organización de la iglesia y de los estados a través de collegium, que llamaron, el grupo de los que dirigían. O sea, a lo mejor Jesús sí podía haber pensado en el grupo de los sacerdotes que dirigían, como todo, como en el judaísmo que él vivió, ¿no? Que tenían un cuerpo de 72 sacerdotes que dirigían. Probablemente pensó en eso. Pero la palabra colegio, es decir, un grupo de personas organizadas que dirigen una iglesia, está muy lejos de pensar que Jesús hubiera pensado así. Muy lejos, mucho, muy lejos. Por eso, cuando el Concilio Vaticano II asintió que instituyó a modo de colegio, lo puso claramente, a modo de colegio. No dijo como colegio, dijo a modo de colegio. Un grupo estable, donde alguien tiene la cabeza, pero no más. Por eso, hay que decir fuertemente que la constitución jerárquica de la iglesia es un accidente histórico. Cuando la iglesia tuvo que desarrollarse en el Imperio Romano, tuvieron que organizarse como se organizaba el Imperio Romano para poder sobrevivir o los mataban. Entonces lo que pasó fue eso, organizaron la iglesia como si fueran ciudadanos y, vamos a decirlo así, burócratas romanos. Hasta la iglesia actual vive ese problema. ¿Por qué? Me explico. Que normalmente, aunque el Concilio Vaticano II reconoce esa calidad de ser un cuerpo colegial, el punto está en que ese cuerpo colegial de origen se configuró como funcionaba el Imperio Romano. Entonces, aquí hay un diocein, como dicen los romanos, o sea, una diócesis, diríamos, soy un pedazo de tierra. ¿Quién la gobierna? Entonces la gobierna un jefe del Estado,
diríamos nosotros, y del otro lado, por lo que tiene que ver con la religión, lo hace un episcopos, uno que ve de arriba, que dirige, que gobierna, arriba, scopeo, ver, el que ve de arriba, el que vigila, diríamos nosotros, ¿no? El que vigila. Pero, pues fue casual porque así se organizaba el Imperio Romano. Y ya lo hablaremos después, pero por lo pronto hasta la vestidura, la forma de tener, de organizarse es totalmente romano. O sea, hasta hoy, aunque a algunos les guste andar poniéndose trapos viejos, que eso de ponerse así como una estola en el cuello y después una dalma arriba, eso es la vestidura de la Edad Media de los gobernadores, que son normalmente todos romanos. Así fue. O sea, no estoy diciendo que está mal, solo estoy diciendo que el dato es ese. Pero aquí viene el problema real, que es un problema. Cuando alguien rompe con esa tradición, hay un supuesto, en el número 20 de la Lumen Gentium, hay un supuesto que se ha cuidado esa tradición siempre, con una sociedad jerárquicamente estructurada, organizada. Hasta entonces decimos, está bien, pero atención, esa sociedad estructuradamente, esos colaboradores no siempre han sido organizadamente por los sucesores de los apóstoles. Se han dado casos en la historia de la iglesia en que los sucesores de los apóstoles, es que esa idea de la sucesión es el problema real. Esa idea de la sucesión es que yo me ordenó uno, el otro me ordenó al otro, o sea que se supone que las manos de uno ordenan al otro y las manos a los otros y todo pasa por las manos. Pero resulta que en el año 1013, algunos dicen, no, nosotros ya no queremos ser de la Iglesia Católica Romana, porque no nos gusta, porque hablan latín, nosotros queremos hablar griego y nosotros no besamos imágenes como ustedes las besan, nosotros las tenemos de otra forma, y nace la Iglesia Ortodoxa. La pregunta que todo el mundo se ha hecho desde hace mucho tiempo y en el Concilio Vaticano II estuvo el representante más importante de la Iglesia Ortodoxa ahí, lo invitaron, es, ¿esos tienen sucesión o no? Porque la sucesión, es decir, los que son obispos ortodoxos, como después anglicanos, ¿esos obispos participan de la sucesión apostólica? O definitivamente hay que pensar que no son ni cristianos porque no participan de la acción apostólica. Bueno, el Concilio Vaticano II tuvo que aceptar que sí, que ellos, los anglicanos, los luteranos y todos participan de la acción apostólica. Entonces, se abrió el problema, se abrió el problema. El problema no es si yo con mis manos te pongo algo que me puso otro a mí antes. El problema es otro. El problema es si realmente la sucesión apostólica tiene que entenderse como un proceso físico. Y eso, a Dios gracias, el Concilio Vaticano II lo dejó clarísimo. No es un asunto físico. La sucesión apostólica tiene que ver no solamente por el oficio, aunque primeramente es importante el oficio, pero lo más importante es que ese oficio perdura en la medida en que la semilla apostólica progresa, se conserva. ¿Qué es la semilla apostólica? Aquí viene el problema. ¿Qué es la semilla apostólica? Pues lo que Jesucristo sembró en los apóstoles. Es decir, que, ¿hay una sucesión realmente apostólica?
Mira, poco importa si fue Lutero el que se dividió, o si fue Zwinglio, o si fue Enrique VIII, o si fue quien haya sido el que se dividió de la iglesia. El punto no está en que si a ese lo ordenó otro católico o no, o a ese lo ordenó otro de la sucesión directa de Jesucristo a través de la iglesia católica. Porque ahí hay un juego, iba a decir barato, pero hay un juego un poco raro, ¿no? Decir que la única sucesión apostólica de los apóstoles de Jesús es de la Iglesia Católica, pues está bonito, ¿eh? Pero no se puede afirmar. No se puede afirmar. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Lo que podemos saber es que Jesús reunió un grupo de apóstoles que quisieron seguir su palabra, su mensaje, y que los envió a todas partes para que bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está seguro. Pero que el poder, y aquí viene el punto, el poder de hacer sucesión, de que otros hagan lo que Jesús nos dijo, ese es el punto. O sea, una cosa es que Jesús te haya dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bauticen en el nombre del Padre, digo el Espíritu Santo y ya, porque no dijo más, ¿eh? No dijo, hagan curas, hagan monjas, no, eso no lo dijo él. Hagan vírgenes y monjas consagradas, eso no lo dijo él. Pero lo que dijo, eso que dijo, si nosotros lo extendiéramos a más, pues no hay mucho más, ¿eh? No hay mucho más, lo demás es histórico. Lo demás es histórico. Estas ideas de las virginidades y las monjas y las... Eso vino de Egipto, hombre. Después, pero vino de Egipto. Y no está mal, está bien, hombre. Lo aceptamos y lo que sea, la iglesia acepta muchas cosas. Pero la problemática esencial está aquí, en la sucesión. O sea, ¿quién conserva la semilla apostólica? Porque miren, hasta hoy mismo. Estaba leyendo yo hace rato un comunicado de la Santa Sede donde un obispo de Chipre es desconocido como obispo porque no tiene sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo ordenaron dos obispos católicos. Lo ordenó un obispo anglicano y otro católico. Pero para que sea la sucesión apostólica tienen que ser dos católicos. Ujú. ¿Está bien? La pregunta es, ¿el tipo este conserva la semilla apostólica o no? Tenemos dos formas de probarlo. Una, las manos que le pusieron en la cabeza cuando lo hicieron obispo son las manos de católicos. Esa es una. La otra es, ¿la persona en cuestión cree profundamente el Evangelio de Jesucristo y conserva en su corazón lo que los apóstoles nos han comunicado a todos? No hay más, es una u otra. Es una u otra. Este es el problema real que existe entre la sucesión. Por eso el problema no está en quién le pone las manos a quién, a mi forma de ver. Esto ya es teología mía. No está en quién le pone las manos a cuál. Simbólicamente es importante y qué bueno, simbólicamente es importante para marcar la relación con la tradición y con la antigüedad, todo lo que quieran. Pero pensar que el obispo, este nuevo que pusieron aquí a Klaus Crema, este obispo nuevo que pusieron aquí en Rottenburg, Stuttgart, este, para decir que es legalmente sucesor de los apóstoles, tendría que decir que las manos que le pusieron a él, y las manos que les pusieron a los que lo hicieron a él, y las manos que los pusieron a los... y llegues tú a las manos de los apóstoles. Eso es una falacia. Y pensar las cosas así ha hecho mucho daño en la Iglesia Católica. Pensar que la mano de Pedro, de Pablo, de Juan, de los apóstoles,
pasaron el evangelio de Jesucristo por las manos de los otros y de los otros y de los otros y de los otros e infinitísimos obispos, unos tras otros, pues es una falacia, porque una, no se puede demostrar. En segundo lugar, ¿por qué reducen el evangelio de Jesucristo a las manos de unos tipos? La tradición apostólica, la sucesión apostólica, ahí está el problema. Sucesión modus. El modo de la sucesión. ¿Por qué insisten tanto en cosas tan físicas? A mí me hace mucho ruido que la mayor parte de los católicos, al menos en Alemania que yo conozco, son tan espirituales que no son espirituales. Que hablan tanto del alma, de la salvación del alma, de la salvación del alma, y rezan tanto al alma, pero acaban creyendo cosas que son más materialistas que Carlos Marx. Es que si no tocó este padre a este, no vale. Es que si no le echó el agua bendita con esta bendición, no vale. Es que, bueno, por fin, ¿somos materiales o somos espirituales? Ese es un punto grave en la iglesia, ¿eh? Actualmente. Yo pienso que hoy la teología va hacia allá. El profesor Gerard Loffin acaba de escribir un famoso texto que fue un comentario que escribió conmigo. Ahora ya es un libro y es muy bueno, ¿no? Que se llama Entre el cielo y la tierra. Porque él y yo marcamos esa cosa que es para nosotros fundamental. Bueno, por fin, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Primero me dicen que nomás quieren salvar el alma, que hay que salvar el alma, que hay que rezar por el alma de los difuntos, el alma para todos, muy espirituales. Dejamos de comer, no vamos a comer para mortificar el cuerpo y salvar el alma. Por eso me la pasan. Pero luego después, si no me echas agua bendita, no vale. Después, si no me tocaste la cabeza con el obispo oficial, no vale. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Materialismo puro, ¿eh? Materialismo puro. La iglesia tiene un problema hoy central, que se ha vuelto materialista. En un lado por el dinero, en otro lado por la forma como tenemos de organizarnos, ¿eh? Yo sí pienso que cada vez estamos más centrados en la materia que en otra cosa. No digo qué. Por eso cuando hablamos de la plenitud del sacerdocio por la imposición de las manos en la consagración, como se dice, un obispo es obispo por la imposición de las manos en la consagración, suponemos, no solamente materia, suponemos que se ha llegado a una convicción en la cual la persona que recibe el sacramento del orden episcopal, del orden sacerdotal, está convencida de lo que Jesucristo dijo. De otra forma, lo que hacemos es, pues, consagrar gente que ni cree en Dios. Y dígamelo a mí que lo acabo de ver hace rato. Gente que dirige la iglesia y no tiene ni puta idea de lo que se llama rezar. Y que no les importa. Y pone a rezar a un loco para que rece en otro idioma, para que se oiga raro. Pero eso es de teatro, eso no es rezar, eso es teatro. Yo sí pienso en este caso que el Concilio Vaticano II, cuando insiste que la plenitud del sacerdocio por la imposición de manos y consagración está en el obispo, pero no porque sea un legislador, sino sobre todo porque sea un hombre que comparte la fe. Y esto es lo más importante, lo que hay que llegar. Los roles de la plenitud del sacerdocio, también del obispo de Roma, no hay que olvidar, el obispo de Roma no es obispo del mundo, es obispo de Roma. Y por tradición y por historia, el obispo de Roma es la cabeza de la iglesia. Eso no lo pensó Jesucristo, ni conocía Roma.
Eso pasó por una cuestión histórica y no está mal que pase, pero no le den más importancia de la debida. Un obispo, cualquiera, también el de Roma, aunque se llame papa, tiene dos funciones: enseñar y regir. Vean, eso es totalmente el Imperio Romano, enseñar y regir. Bueno, no, no, su función no será rezar, no, enseñar y regir. Y claro, como está puesto, no puede hacerlo sin un colegio. Y ese colegio son los otros obispos. Muy importante. Según el Concilio Vaticano II, los obispos, por la imposición de las manos y la palabra de la consagración, hacen que otros reproduzcan lo que son los obispos. O sea, yo no puedo dar misa si no hay un obispo que me lo permita. Así de fácil. Cualquier sacerdote está vinculado a un orden superior que es el del obispo. Por eso es necesaria la colegiabilidad. No puede ser posible que si alguien que ha hecho participante del sacramento del orden a otras personas pueda dirigir sin ellos. Y esto que vaya, que la Iglesia Católica tiene rato en que debe recordarlo, ¿eh? Debe de recordarlo, que todos los miembros del cuerpo episcopal, todos. Y cuando digo todos, no digo los curas solamente, también los laicos que trabajan en la iglesia son participantes del cuerpo episcopal. Y todos tienen algo que hacer en la iglesia, algo que decir, y el obispo tiene que obedecer. En suma, si funcionara como el Concilio Vaticano II sugiere, la colegiabilidad pasaría no solo por los obispos, sino también por los sacerdotes y los laicos. Y más aún, aunque con todo lo que es verdad, que los obispos no pueden hacer algo por su parte sin el Papa, eso es verdad, con todo y eso, es verdad también que aunque jurídicamente, doctrinalmente, haya una falacia diciendo que una parte de la iglesia no quiere algo o si quiere o lo quiere cambiar. Con todo y eso, el obispo de Roma tiene que escuchar la colegiabilidad de los obispos. Y vaya que si tenemos el caso Francisco, él es el primero y más grande que lo hizo. Por eso convocó un sínodo y uno, dos, tres sínodos, cuatro sínodos para hablar de problemas que tenemos que hablar. Y por eso hizo también encuestas muy grandes a nivel mundial. Claro, porque él está ahí para oír. Ningún obispo, tampoco el de Roma, puede llegar a la acción sin colegiabilidad. La colegiabilidad, entonces, queridos amigos, no consiste en la reunión oficial de un concilio. La colegiabilidad existe en las voces de la iglesia que está en todas partes, no solo en un concilio. Los tarados, pero los que piensan que ahora la iglesia va a definir su rumbo, porque ahora que se muere el papa, que ya está muy malito y que se va a morir, según ellos, y mañana reunimos un concilio y lo arreglamos todo, eso es mentira. La iglesia no funciona así, no debe de funcionar así. Porque aunque cambiaran de papa y pusieran al negro más negro del mundo, al marciano más marciano del mundo, si la iglesia, que son los fieles que van a la misa, que son los fieles que viven en la iglesia, no les importa, pues cambien lo que quieran. Ese es el punto. Y por eso termino con esto, que para mí
El ser del obispo, el ser del obispo es tan fundamental porque funciona como el engranaje de lo que viene de los apóstoles y no porque las manos le hayan pasado algo físico del uno al otro. No, ya dijimos que no. El engranaje está en que una fe engendra la otra fe. Un obispo corrobora la fe del que viene a sustituirlo. Así pasó. Pablo, Pedro dijeron, les dejo a mi hermano tal que es probado en la fe. Claro, porque también estaba en la cárcel cuando Pablo estaba en la cárcel y les dejó a Timoteo o a Tito. Claro, está probado en la fe. La fe no es que le puse las manos encima. La fe no es que les puse las manos y le puse los óleos y la chingada. La fe es que probó la fe. Este hombre estuvo en la cárcel conmigo. Está probado de fe. Puede ser el encargado de la comunidad. Puede ser obispo, diríamos hoy. Exactamente. Es un padre de familia. El obispo es un padre de la iglesia. Y tiene que ser consciente de que ha de dar cuentas a Dios. No de él, de todos. Por eso, cuando a Felipe Neri, San Felipe Neri le dijeron no, yo no quiero ser obispo porque me voy a condenar. Él decía, yo no. Y muchos pensamos igual, o sea, no, es que si se trata de aguantar un golpe de eso, de que en mi vida se juega la salvación de muchas personas, pues no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Por eso, ser obispo no es un puesto de dignidad, es un puesto de servicio. Y de ahí en más, los que somos sacerdotes, tampoco, mucho menos nosotros tendríamos que ser unos servidores públicos, como los llaman en Alemania. Sí, claro, hay institución de los obispos que los unos a los otros se han pasado la transmisión y nos la pasan a nosotros. Sí, ok. Y el concilio dice claramente con una triple función: predicar, apacentar y celebrar. Un presbítero, un sacerdote, tiene en su comunidad esas tres funciones. Y el concilio es genial en esto. O sea, tiene que predicar. Atención, el verbo predicare en el concilio no dice hablar, ¿eh? Dice hablar después de haber estudiado. O sea, predicare en el concilio quiere decir hablar porque sabe. O sea, estudiar para que hable. Apacentar, cuidar, proteger, apacentar y celebrar el culto. Esa es la función de un presbítero. Un presbítero no tiene por qué andar haciendo qué cantos van a cantar, qué campana va a sonar. Esa no es la función de un presbítero. Lamentablemente, eso es a lo que ha llegado el presbiterio. En muchos países. O sea, a terminar de decir, bueno, canten esta canción para que se oiga bonito la misa. ¿Qué estamos haciendo un teatro? ¿O qué? No somos del circo. Pero muchas veces han llegado a eso, a terminar por ser cirqueros. Por eso, la centralidad del presbiterio está en la misa. Un cura está para eso. Y aunque parezca poco, no lo es. Porque los fieles cristianos que van a la Eucaristía a celebrar con la misa que el sacerdote preside, tuvieron que haber pasado por un proceso de evangelización que el sacerdote preside. Tuvieron que haber pasado por un proceso de evangelización y catequesis que el sacerdote preside. Y no van como idiotas nada más a comer hostias. Es que no se trata de comer hostias. Se trata de celebrar el misterio de Jesucristo que compartimos todos, cada quien a su manera, y yo como sacerdote, tú como maestro, tú como esto, tú como aquello. Cada quien ha amasado su pan.
ha fermentado su vino durante la semana para llevarlo al altar al fin de semana y un presbítero presida y diga, estos son los dones que la iglesia presenta. O sea, para que la función de un presbítero sea realmente efectiva, no requiere solamente una hora a la semana. Y rápido y lee todo lo que quieras. No, no, no se trata de eso. Se trata de que el sacramento de la Eucaristía se celebre porque conjugas las fuerzas celebrativas de todos. Pero si los que están allí no les importa, si los que están allí vienen por casualidad, si los que están allí vienen porque no tienen otra cosa que hacer, o porque el padre habla bonito, o porque el coro toca bien, o sea, la cosa se destruye. Por eso. Creo yo que el concilio tiene toda la razón cuando insiste mucho en esa fuerza, que es una fuerza, ¿eh? Porque no es cualquier cosa. El concilio lo dice muy claramente que si el sacramento del orden sacerdotal, sea del obispo, sea del presbítero, no está vinculado a la comunidad que celebra, no vale, no vale. Y eso es por eso lo que pasa recientemente en la iglesia y que Eugen Drewermann desde hace muchos años lo pensó. Este tipo, cuando escribió el famoso libro Clérigos Burócratas de Dios, ese sabía lo que estaba diciendo. Ahora es profesor en Paderborn, aquí a 300 kilómetros. Él sabía lo que estaba diciendo. Él dice, en este rumbo vamos a acabar como burócratas, como anta, dicen aquí, ¿no? Como burócratas de lo sagrado de Dios. Y se dio cuenta porque en su momento era fundamental. Ahora parece ser que ya hasta se pasó y no se dieron ni cuenta. Sí, porque una iglesia que está basada en una estructura en donde las cosas valen, porque son físicas. Yo te puse la mano a ti, tú pusiste la mano aquí, y la mano, y la mano, y la mano, y la mano hasta llegar acá. Y cuando no importa el proceso del evangelio, cuando no le importa si creen ni siquiera en Dios creer, claro que obviamente eso va al fracaso. Y la iglesia alemana, en este caso, en la reunión que teníamos hace rato, yo me di cuenta, ¿de veras creen que un problema son los impuestos? ¿Creen de veras que el problema esencial es que la iglesia no tiene dinero? ¿Creen que no se puede hacer de otra forma? Yo sí pienso, con esto termino, que el aspecto del sacerdocio ordenado, como el concilio hace más de 60 años lo dejó claro, no está en función, no está en función solamente de una colegiabilidad física que garantice que yo te puse la mano a ti, que tú la pusiste aquí, que yo la puse allá, que no es un problema físico, es un problema de el evangelio de Jesús, ¿pasa o no pasa? Hombre, porque pueden pasar los santos óleos, y el crisma y lo que quieran. Puede pasar lo que puede pasar físico, pero el problema está, ¿pasa lo otro? ¿Pasa el evangelio? Como antes de morir, este grande profesor escribía diciendo, es que se va a morir la religión, salvemos el evangelio. Sí, porque es un hecho. La religión se va a morir. La religión es un producto de la especie humana retrasada. Que el volcán hace daño, que eso es religión, pero el cristianismo no es religión. Y si no superamos eso, vamos a seguir con las mismas cuestiones de materialidad. ¿Se vale o no se vale? ¿Tocó el padre o no tocó el padre? ¿Echó el agua bendita o no echó el agua bendita? Seguimos con estupideces de ese tipo. Cuando Jesucristo, hace más de 2000 años, dijo, tenemos que ir por otro lado. No es así como funcionan las cosas. La iglesia no tendría que ser así. Mis amigos, el cuerpo de los que yo voy a formar, que son mis apóstoles, mis seguidores, no tendría por qué funcionar así. Pero parece ser que hemos dado el regreso, ¿eh? Y funcionamos otra vez así. De tal manera que ahora
Podemos hasta pelear puestos de gobierno porque yo quiero ser obispo, porque yo quiero mandar más, porque yo quiero mandar menos. Cuando el Señor Jesús lo que insistió, y lo dije al principio, fue que el primero sea el último de todos. Que el que quiera ser grande sea el servidor de todos. Si esto no pasa, aunque pasen las manos, aunque pase el crisma, aunque pase lo que pase, pues no tenemos obispos ni curas, tenemos funcionarios, que es diferente. Eso lo dijo Gendra Berman. Tenemos funcionarios más preocupados por lo que van a ganar y por el rol que tienen en una sociedad. El evangelio no importa, eso no importa. Bien, ok, entonces, si alguien quiere regañarme, me regaña y ya, me cago ni les hago caso. No, sí, sí les hago caso. No pasaste ninguna transparencia. Según Las, yo sí. no, siempre te vimos nada más a ti, te mandé un chat diciendo no Bueno, estás pero compartiendo. es bonito también. Ok, No, sí, sí, no, yo se sí. las paso, yo se las paso. Gracias. Según yo, bien emocionado de que yo las pasaba, según yo. Pero bueno, se las mando yo. Ok, entonces vamos a dejar que pase Semana Santa y podremos encontrarnos casi el primero o segundo de mayo. Así dejamos que pase Semana Santa. Porque Semana Santa termina el 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo estoy Ok, de acuerdo. perfecto. Bueno, cuídense bien, que les vaya muy bien, que no se enfríen mucho. En Alemania ya no hace frío, ahora en México probablemente hace frío. Sale pues, quedamos así. Nos veríamos el 10 de mayo Sería entonces. el 10 de mayo, ¿sí? Bueno, Ok, gracias. gracias. Hasta Buenas luego, noches, gracias. gracias, que estén bien, Chao. saludos.